En este arbolito, a ver, contaremos cuántos datos están organizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Esta es una colección de 18 datos que están organizados en forma arbolar. Uno de los 18 está acá en la raíz, fíjense. Y los restantes 17 datos se encuentran en el resto del árbol. Una parte se encuentra en la descendencia izquierda y la otra parte se encuentra en la descendencia derecha. Así se entendería esta estructura arbolar. ¿Ya? Ahora, si nosotros miramos un poquito esta descendencia izquierda, que sería similar a esta derecha, a ver, nos fijaremos cómo es la descendencia izquierda. Si nosotros anulamos un poquito de la vista lo que teníamos dibujado hace un momento, pues nosotros observamos que esta porción de la estructura no lineal tiene un subconjunto de todos los datos que tiene la estructura en total. Pero este subconjunto de datos también está organizado como una estructura arbolar, pero no es cualquier árbol. Si ustedes observan, todos los nodos de este árbol a su vez tienen esa restricción de tener a lo sumo dos descendientes, ¿no? Entonces, podríamos decir que este en sí mismo es un árbol binario, ¿ya? Y podríamos también decir que esta raíz, a partir de la cual nosotros podemos observar este árbol binario, viene a ser el hijo izquierdo o uno de los hijos de la raíz, ¿ya? Que a su vez se conforma o comprende o se constituye en el punto de acceso a todos los datos que están en esta descendencia. ¿Ya? Entonces, es completamente válido decir que esta descendencia izquierda agrupa a un conjunto de datos o a un subconjunto de datos del árbol general, a su vez también organizados como una estructura arbolar binaria. ¿Ya? Ok, entonces, una vez que nosotros tenemos eso, pues lo mismo sucede con esta otra descendencia. Si nosotros observamos esta otra, este vendría a ser uno de los hijos de la raíz, a partir del cual se genera la descendencia derecha. ¿Qué es la descendencia derecha? A su vez es un conjunto o es un subconjunto de los datos que están almacenados en toda la estructura arbolar y que almacena este subconjunto de datos con la misma regla que en el árbol binario, ¿cierto? Los nodos acá a lo sumo pueden tener dos sucesores. Muy bien. Entonces, es completamente válido decir que si nosotros abstraemos, ¿de acuerdo? Estas partes que tenemos aquí, esto para nosotros es un subconjunto de datos y esto para nosotros es otro subconjunto de datos, ¿de acuerdo? Este subconjunto de datos está organizado como un árbol binario y este también, por lo cual es completamente válido pensar que si nosotros quisiéramos representar a un árbol binario, pues lo podríamos representar con su dato distinguido que es la raíz, por el cual yo voy a acceder a los árboles. Y puedo decir que esta raíz, al ser una raíz de un árbol binario, pues a lo sumo puede tener dos descendencias, ¿ya? Una descendencia que se va a generar a partir de uno de sus hijos y la otra descendencia que se va a generar a partir del otro de sus hijos. Por el lugar en que nosotros ubicamos para dibujar de manera interesante este arbolito, a esta descendencia le vamos a llamar la descendencia izquierda, ¿ya? Es toda la descendencia que se puede tener a partir de su primer hijo. Y esta vendría a ser la descendencia derecha, que vendrían a ser todos los datos a los cuales yo puedo acceder a partir de este su segundo hijo. ¿De acuerdo? A su vez, la descendencia derecha conforma o se constituye de un grupo de datos, lo mismo que la descendencia derecha, ¿no es cierto? Por lo tanto, es completamente válido decir que todo árbol binario tiene una descendencia izquierda, tiene la raíz y tiene una descendencia derecha, donde la descendencia izquierda a su vez es una colección de datos que está finamente organizado como un árbol binario
Y la descendencia derecha contiene un conjunto de datos que también está finamente organizado como un árbol binario. Por lo tanto, un árbol binario tiene una descendencia izquierda, tiene el lugar donde yo voy a poner la raíz y tiene una descendencia derecha. La descendencia izquierda y la descendencia derecha en sí mismos vienen a ser árboles binarios también, ¿ya? Entonces, esa es una manera interesante de representar un árbol binario. Lo que vamos a hacer entonces en este momento es ir a programar. ¿Ya? Vamos a agarrar el esquema que teníamos y vamos a ir viendo cómo se va a incluir esto. En el paquete que nosotros teníamos de estructuras de datos, a su vez habíamos creado dos subpaquetes, ¿no es cierto? Uno donde íbamos a poner las estructuras de datos lineales y otro donde íbamos a poner las estructuras de datos no lineales. Entonces nos vendremos acá y acá vamos a definir esta nueva estructura de datos que nosotros le vamos a llamar un árbol binario. ¿Ya? Esta implementación tiene la misión de mostrar cómo es una estructura arbolar, ¿de acuerdo? Cómo se puede implementar, cómo se puede diseñar, digamos, una estructura para poderlo llevar a programación. Con la finalidad de que en el futuro, si ustedes necesitan de un árbol y no tienen un árbol que realmente les satisfaga dentro de las bibliotecas, pues puedan tomar sus propias decisiones de implementar las estructuras arbolares que correspondan. En este caso vamos a partir por este árbol binario, que va a ser una representación, va a ser un árbol representativo a todos aquellos árboles que no tienen probablemente una, un objetivo predeterminado, ¿de acuerdo? Sino más bien almacenar simplemente esta colección de datos como si estuvieran en un orden jerárquico, ¿ya? Entonces, acá vamos a modelar así, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Que todo arbolito tiene una descendencia izquierda, tiene el elemento de la raíz y tiene a su vez una descendencia derecha, ¿ya? Estos árboles, pues, se comprometen a almacenar cualquier tipo de cosas de clase T. La descendencia izquierda que hemos dicho que es, a su vez, dice que va a almacenar una colección de datos que van a estar almacenados también como un árbol binario. ¿Dónde vamos a ir poniendo los datos? En la raíz. En la diapositiva habíamos visto que en la descendencia izquierda y en la descendencia derecha, el primer dato que nosotros encontrábamos en esas descendencias, lo íbamos a considerar como una raíz relativa. ¿De acuerdo? Esta raíz, fíjense, es relativa a esta descendencia izquierda. ¿Ya? Entonces, este es el punto de acceso a todos los datos que vienen a aparecer en la descendencia izquierda. Pero el punto de acceso a este árbol es aquí. Pero si yo quisiera acceder, digamos, a los restantes datos de la estructura arbolar, yo necesariamente voy a tener que empezar por aquí o empezar por acá. ¿De acuerdo? En una de sus dos descendencias, si yo quiero hacer algo con alguno de los datos de la estructura arbolar. Desde esa perspectiva, entonces, si es que esto nosotros lo concebimos como un árbol binario, este estaría jugando el rol de ser el nodo por el cual yo voy a acceder al conjunto de datos que está especificado por la izquierda, por lo cual este se constituye, como acá decíamos, en una raíz relativa. Entonces, todo árbol binario, ¿qué es lo que va a tener? Todo árbol binario va a tener una raíz, una descendencia izquierda y una descendencia derecha. Bueno, le pondremos un constructor. Como siempre, en las estructuras de datos, nosotros habíamos pensado que existe una manera por defecto, ¿no?, de construir las estructuras, no importa cuál estructura sea, si es lineal o no lineal. Pero las estructuras al inicio, ¿cómo se construían por defecto? Vacías. Entonces, ¿qué significa que la estructura va a estar vacía? Significa que su izquierda no existe, significa que la raíz no existe y significa que la descendencia derecha tampoco existe. Eso va a ser una estructura polar binaria vacía, ¿ya? Ok.
Siempre, toda estructura debería saber responder, fíjense, la pregunta para consultar el estado de la estructura. Bueno, en este caso es sencillo, ¿no es cierto? Yo le digo, si la raíz no existe, entonces la estructura es vacía. Pero si la raíz es distinto de no existe, entonces la estructura no está vacía. ¿Ya? Hasta ahí. Bien, básicamente, fíjense, ahorita acabamos ya de definir de manera esquemática, estructural, lo que es un árbol binario. Y lo estamos definiendo de manera recursiva directa, ¿no? Observando las cualidades que tiene esta conformación de almacenamiento. Árbol binario, este árbol binario y este a su vez árbol binario. Básicamente eso es lo que hemos hecho. Bien, le proveeremos operaciones que me permitan trabajar con esta estructura de datos, ¿no? Probablemente una de las primeras operaciones en las que nosotros tenemos que pensar es esta que me permita insertar datos en la estructura, ¿ya? En este caso, fíjense, el insertar datos puede tener una interesante gama de posibilidades para poder insertar un dato en la estructura arbolar. Ya no es tan sencillo, ¿no? Como decir, bueno, insertar el dato y que lo ponga en el primer lugar que encuentre o no sé, dependiendo de lo que nosotros entendamos el primer lugar que encuentre, ¿ya? Cuando nosotros probablemente utilicemos un árbol, o una de dos, o le vamos a dejar el control a la estructura arbolar para que la estructura me ubique los datos, o el que va a utilizar la estructura arbolar va a definir dónde poner los datos. ¿De acuerdo? Entonces, una alternativa de implementar este procedimiento para la inserción es de manera guiada, ya que el que vaya a utilizar la estructura arbolar me diga dónde quiere insertar. Vamos a poner datos a nuestro arbolito solamente para ejemplificar, ya que esto, cómo funcionan las operaciones. Evidentemente acá vamos a trabajar en el hecho de que mi árbol está no vacío. Pues nosotros sabemos que si el árbol es vacío, vamos a ver cómo se insertaría. Si la estructura arbolar estuviera vacía, entonces probablemente dependiendo de dónde quieres insertar, pues va a ser posible o no. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a ir explicando cómo funcionaría si es que nosotros queremos hacer la inserción guiada por una ruta. Es decir, yo quiero insertar un dato en algún camino del árbol, ¿de acuerdo? Y para ello lo que vamos a hacer es recorrer por profundidad para identificar la ruta. ¿Qué es una ruta? Acá es equivalente a algún camino que yo tengo que caminar a partir del nodo raíz. Dices, ¿y qué es el camino? El camino se define como un conjunto de nodos, ¿de acuerdo? Que se tienen que visitar o que se visitan para algún objetivo específico. En este caso, la ruta, que es un camino, lo que me va a indicar es el lugar donde yo quiero insertar un dato. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a hacer con esa ruta. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos acá insertar un dato en alguna ruta especificada, entonces básicamente funcionaría así. Por ejemplo, si yo quiero insertar el 47 en la ruta 35, fíjense, la ruta qué cosa es una colección de datos, ¿de acuerdo? O de nodos, podríamos pensar, ¿no? De los datos que viven en los nodos, que yo tengo que ir a buscar en la estructura arbolar para poder poner el dato 47 en esta ruta o en este camino. Entonces, ¿cómo funcionaría? ¿Dónde insertaría? Insertaría en este lado del árbol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene que ir a hacer? Tiene que ir a buscar la ruta 3, 5 y luego insertar el dato en el lugar, en el hueco que haya.
Ya en este caso, por ejemplo, el hueco que hay es a la izquierda de esta raíz parcial o relativa. Entonces el 47 se insertaría acá. ¿Ya? Entonces, esta es una de las opciones para poder insertar un dato de manera guiada, dado que nos indican la ruta en la cual se debería ingresar el dato. Esto es completamente posible cuando el usuario que va a utilizar el árbol va a decidir, ¿no es cierto?, dónde quiere realmente poner un dato. Y una de las maneras de decidir eso es que me diga en qué camino o en qué ruta nosotros vamos a insertar un dato. Cuando ustedes hacen uso del almacenamiento en su sistema de archivos o en su disco duro, por ejemplo, lo primero que les pide cuando le dicen, ¿no? Save as un documento, lo primero que les pide cualquier manejador es el camino donde tú quieres insertar tu dato. Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, no, yo quiero guardar este documento, le digo, guardar cómo, a ver, bueno, no quería duplicar, no era la idea. Cancelar. Le vamos a borrar la copia. Por ejemplo, si yo quiero decirle save, bueno, en este caso como no he hecho ningún cambio, no pasa nada. A ver, vamos a hacer el duplicar, ¿de acuerdo? Si yo le digo duplicar, esto me genera un archivo así, ¿no? Ahora, si yo le digo guardar, fíjense acá, me va a generar esto, ¿no es cierto? Me dice, ¿dónde quieres guardar? Y acá yo puedo decirle dónde quiero guardar. Fíjense, esta es una ruta en la cual yo quiero guardar mis datos. Acá, por ejemplo, yo le puedo decir quiero guardarlo acá o puedo decirle quiero guardarle aquí. Esa ruta, ¿no es cierto? En académicas, por ejemplo, en diploma y así, ¿no? Estoy bajando, fíjense, estoy generando una ruta donde yo quiero guardar las cosas. ¿Ya? A esto que estoy haciendo es descripción de una ruta. Y como ustedes observan, su sistema de archivos es un árbol. ¿De acuerdo? Entonces acá fíjense, esta académicas tiene todo esto que está por debajo, le llamaremos, de académicas. Aquí por debajo de académicas se puede obtener esta y dentro de este material está acá toda esta información. Entonces fíjense la forma en cómo estamos organizando la información en su disco duro es una estructura arbolar. ¿Ya? Y lo que nosotros hacemos cada vez que elegimos el lugar donde yo quiero almacenar un archivo, en realidad es rutear. A eso se llama una ruta o un camino, ¿de acuerdo? Que me identifica dónde yo quiero poner un archivo en el almacenamiento. Lo mismo sucedería acá. Yo estoy queriendo poner el 47 en la ruta 35. ¿Ya? Entonces, este es un procedimiento que me permite insertar de manera guiada sobre el conocimiento de una ruta. Obviamente, la única vez que va a poder insertar este dato es que se pueda insertar o que se den las condiciones necesarias o ideales para poderlo insertar. Y acá tenemos varias cositas que hay que ir a analizar. ¿Ya? A ver, vamos a ir a chequear entonces cómo es que se ha hecho este procedimiento, cómo tendríamos que hacer en la estructura arbolar. Lo que va a hacer es insertar el 47 y me van a dar la ruta 35. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir a buscar esta ruta, ¿de acuerdo? Entonces yo le digo, quiero ir a buscar en la ruta 35, si es que existe la ruta 35 y si es que hay posibilidades de insertar el 47. Entonces, ¿dónde va a intentar insertar este 47? En este árbol. Entonces, lo que va a hacer es ver si es que esta ruta es posible de caminar en este árbol, ¿ya? Entonces, el punto de acceso de este árbol es la raíz que tiene como dato 3. Una vez que tenemos acá, pues nosotros estamos mirando que este 3 coincide con el primer dato de la ruta. Por lo tanto, ¿qué es lo único que me faltaría caminar? Me faltaría caminar la ruta 5. Acabo de caminar el 3. Por lo cual, lo que me resta de ruta yo tendría que ir a caminar en las descendencias que se generan a partir de sus hijos, ya sea en esta descendencia izquierda o ya sea en la descendencia derecha. Y voy a intentar insertar entonces el dato en las descendencias, pero en la ruta 5. ¿Ya? Entonces, ¿dónde siempre va a ir? Como no sabe exactamente dónde está, entonces va a venir y va a intentar insertar, fíjense, el 47
en la ruta 5 en la descendencia izquierda. ¿Ya? En la descendencia izquierda se fija. Y en esta descendencia, pues te dice, ¿no? Que acá no se puede insertar ese 47 en la ruta 5. ¿Por qué? Porque estamos iniciando, dice, un subconjunto o el acceso a un subconjunto de datos que tiene necesariamente que empezar por un dato 10. ¿Ya? Entonces, cualquier ruta que tú quieras rutear, valga la redundancia, en este subárbol, siempre debería estar iniciando con 10. En este caso, fíjense qué ruta estamos queriendo caminar, una que empiece en 5. Estamos queriendo caminar en un espacio donde se inicia con 10. Por lo tanto, como este no es igual acá, en esta descendencia, pues no vamos a poder encontrar esta ruta 5. Por lo tanto, abandono. ¿Ya? Y me dice, bueno, intentaremos entonces insertar en la descendencia derecha. En mi descendencia derecha yo voy a intentar insertar el 47, dado que está en la ruta 5. Entonces acá, nuevamente, ¿no? ¿Qué ruta o qué camino queremos caminar? Aquel que inicia con 5. Y nosotros sabemos que cualquier dato que se tiene aquí en la descendencia derecha siempre se puede rutear o caminar empezando por el dato 5. Como coinciden, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a intentar insertar en la izquierda, fíjense, y esto lo elimino de aquí. Por lo tanto, ¿en qué ruta debería insertarlo? En la ruta vacía. Como este dato no había, y nosotros venimos aquí, le digo, quiero una ruta vacía y este árbol era un árbol vacío, entonces se puede insertar el 47 por acá. ¿Ya? Esa es la forma de rutear, digamos. Hay que ir buscando cada uno de los datos de la ruta en los datos del árbol. ¿De acuerdo? Y en el orden de aparición que vienen en el árbol. No se puede cambiar, ¿no? El orden de aparición, no me puedo saltar del 3 al 7 e intentar rutear. La idea es que yo tengo que ir caminando, ¿no es cierto? La ruta que me han especificado. En este caso, así se inserta, ¿no? Yo le digo a la descendencia derecha que vaya a insertar el 47 en la ruta 5 y me va a permitir. La descendencia derecha me dice, ok, lo he insertado. ¿Ya? Este método de inserción, además de insertar, que probablemente, fíjense, este método de inserción no necesariamente te va a insertar el dato. ¿Eso qué significa? Que si tú le das una ruta y le das un dato y no se puede rutear la ruta que has dado como tu parámetro guiado de inserción del dato, entonces probablemente no te lo va a insertar el dato en la estructura. Por lo cual, este procedimiento debería informarme, ¿ya? Si es que ha insertado o no ha insertado un dato en la estructura arbolar. ¿Qué estamos diciendo? Que cuando utilizamos este método, pues no necesariamente se inserta. ¿Ya? ¿De qué va a depender? Va a depender del cumplimiento de la ruta en la cual tú estás intentando insertar, de que esa famosa ruta exista en este árbol. Si no existe, entonces no te lo voy a insertar. ¿Ya? A ver, analizaremos nuevamente. ¿Por qué en la izquierda de este árbol no se pudo insertar? ¿Por qué no se tuvo éxito? Y vamos a ir explicando y ahí vamos a ir sistematizando, especificando las razones del por qué yo no he podido insertar en cada caso. Y vamos a dar más ejemplos para entender mejor cómo resolver este proceso. Entonces, ¿por qué no pude insertar el 47 en la ruta 3.5? Más precisamente, ¿por qué no pude insertar aquí en la izquierda A? Es la cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque como ya les había anticipado, la ruta que estábamos queriendo caminar iniciaba en 5, ¿cierto? Y la única vez que tú puedes empezar a caminar cualquier ruta en este subárbol es siempre y cuando empiece con 10. Entonces vamos a formalizar. Vamos a decir que nosotros estamos queriendo buscar esta ruta, ya que tiene el dato 1, dato 2 y así. Entonces, si yo a un árbol que está no vacío queremos rutear esta ruta, la única vez que yo podría intentar siquiera caminar es que este primer elemento de la ruta sea igual a la raíz.
Pero si no es igual a la raíz del árbol en el cual yo estoy queriendo caminar esta ruta, entonces directamente yo informo que por ahí no se pudo hacer una inserción. Falso, le digo, no, ha habido un fallo en la inserción. En el ejemplo que nosotros teníamos, mi ruta, fíjense, era 5 y la raíz que valía 10. Entonces, este primer elemento de la ruta es diferente de 10, por lo tanto, ¿eso qué me debería entregar? Fallo, no se puede insertar acá. Y fíjense, ni siquiera camina el resto de la estructura arbolar. Se detiene aquí, te dice fallo. No puedo, entonces regresa, ¿ya? Acá. Y este va a intentar hacia la derecha, ¿ya? Y en la derecha, por ejemplo, ya se puede insertar. Ahora vamos a suponer que mi árbol está en esta condición, ¿ya? Si nosotros tuviéramos el árbol así, y yo quisiera insertar el 54 en la ruta 35, pues ya no se puede insertar tampoco. ¿Por qué razón? Porque si ustedes observan, he encontrado la ruta, pero en esta ruta ya tenemos dos hijos. Por lo tanto, yo no le puedo poner un tercer hijo porque eso iría en contra de la formación de un árbol binario. Eso ya no sería un árbol binario, ¿cierto? Todo elemento a lo sumo, ¿cuántos hijos puede tener? Dos. Eso se había dicho. Por lo tanto, si bien es cierto, hemos ruteado, ¿ya? Hemos logrado encontrar el camino, no hemos encontrado espacio para poder almacenar el 54. Por lo tanto, me dice que el 54 no lo ha podido añadir a la estructura arbolar. ¿Cómo se ha hecho eso? A ver, lo primero que hemos hecho es hacer lo mismo, ¿no? Hemos ruteado el 3, hemos intentado rutear aquí el 5, esto me dice no se puede. Entonces he intentado aquí rutear el 5, sí se puede, me dice. Y luego, ¿qué me queda? Me queda la cadena o la ruta vacía. Yo entro aquí a la descendencia izquierda y le digo, no, la descendencia izquierda es vacía, no me dice. La ruta es vacía, sí me dice. Ah, entonces aquí no puedo insertar. Por lo tanto, se viene acá e intenta insertar acá, ¿cierto? En la ruta vacía, yo ya he terminado de caminar la ruta, estoy buscando el lugar donde insertar ese dato. Y este podría ser un buen lugar, pero este lugar ya está ocupado por un dato, por lo tanto, no lo voy a insertar. ¿Ya? Porque no lo voy a insertar y va a botar estos datos más hacia abajo, digamos, en lo que nosotros entendemos nuestra escritura de crecimiento. No lo va a hacer, ¿de acuerdo? Porque por alguna razón este 12 está en este nivel, por alguna razón. Entonces yo no puedo botar este 12 hacia niveles superiores a menos que realmente me lo pida. Por lo tanto, este lugar, este era uno de los posibles lugares donde yo podía insertar y este es el otro posible lugar donde yo podía insertar y ambos están ocupados, por lo tanto, esto me va a responder falso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería cuando me responde fallo en esta ocasión? Cuando nosotros tenemos una ruta vacía, pero el árbol donde yo estoy queriendo rutear la ruta vacía es un árbol no vacío. ¿Eso qué quiere decir? Que ese árbol todavía puede tener camino. Y nosotros ya habíamos terminado de caminar, ¿cierto? Ese era el lugar donde yo tenía que insertar el dato. Es decir, la raíz de ese árbol donde yo estoy queriendo o estoy visitando, ahí yo debería insertar el dato. Pero si el árbol está no vacío, quiere decir que esa raíz ya tiene un dato. Entonces, yo no puedo insertar ese dato en esa raíz. No lo puedo hacer, tampoco por traslación no puedo. ¿De acuerdo? Porque por alguna razón ese 47, por ejemplo, está en esta ubicación. Y ambas descendencias, fíjense, en este caso han respondido lo mismo. A la izquierda vengo y le digo, bueno, yo ya he caminado, ya he terminado de caminar porque mi ruta estaba vacía. ¿Puedo insertar en la raíz? No, me dice, entonces no se puede. Y vengo acá. Yo ya terminé de caminar porque mi ruta era vacía. ¿Puedo insertar en esta raíz? No, entonces no se puede. ¿De acuerdo? No se puede aquí, no se puede aquí. Por lo tanto, este dato no se puede insertar. Este ejemplo, si nosotros quisiéramos insertar el 76 en la ruta 3, 10, 40, ¿cómo funcionaría? A ver, ¿cómo sería el asunto? Viene el árbol y lo que va a intentar es rutear, ¿cierto? Entonces siempre empieza por la raíz y luego va a ir a rutear a la izquierda,
rutea el 10 y luego va a ir a rutear hacia la izquierda nuevamente, ¿no es cierto? Era la ruta 31040, entonces 310 se pudo rutear. Entonces viene aquí, intenta rutear el 40. Y es lo mismo que la primera situación, ¿no es cierto? Yo no puedo aquí rutear el 40, ¿ya? Porque este empieza con 1. Cualquier ruta de acceso a los datos de esta subestructura arbolar siempre empiezan con 1. Por lo tanto, como 1 no es 40, acá no se puede. Entonces, ¿dónde se intenta insertar? Se intenta insertar en la derecha. Fíjense, la derecha es un árbol vacío. Ya acá no hay dato, entonces está vacío este árbol. Y acá digo, bueno, caminando todavía una ruta 40. Dice, yo tengo que seguir caminando y ya no hay dónde caminar, por lo tanto acá tampoco se puede insertar. ¿Qué situación sería esta? Cuando la ruta no está vacía, pero el árbol en el cual tú estás queriendo insertar ese dato ya está vacío. Entonces también eso es un fallo, ¿ya? Porque aquí me está diciendo que todavía tengo que seguir caminando, pero ya no hay lugar donde caminar aquí, por lo tanto, fallé. No hay la ruta especificada para insertar el dato. ¿Cuándo sería una situación ideal de inserción? Cuando la ruta que nosotros estemos queriendo buscar esté vacía y estemos queriendo buscar la ruta vacía en un árbol vacío. ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero insertar el dato en la ruta 310, quiero insertar el 80 en la ruta 310, ruteo, ¿no es cierto? 310, aquí no se puede. Pero aquí, ¿qué tengo que ir a rutear? La ruta vacía. ¿Y qué he encontrado? El árbol vacío. Por lo tanto, aquí yo podría poner el 80. La situación ideal para insertar entonces es cuando yo ya no tenga ruta que caminar y justo yo esté en un árbol donde yo ya no tenga que caminar tampoco, ¿de acuerdo? A dónde caminar, es decir, que la raíz ya no existe. Por lo tanto, si yo quiero insertar, ¿dónde podríamos insertar el dato? Lo tendríamos que insertar en esa raíz de ese árbol, ¿de acuerdo? Y listo, dato insertado, ¿ya? Bueno, vamos a juntar todas las cosas que teníamos ahí y vamos a ir ya sistematizando mejorcito, ¿no? Me dice, a ver, si nosotros quisiéramos insertar un dato, dado que tenemos una ruta, preguntamos, ¿no es cierto? Si la ruta que tenemos que caminar está vacía y el árbol donde yo estoy queriendo caminar está vacío, entonces estamos bien. Esto es un éxito, ¿de acuerdo? Se puede insertar. ¿Y dónde vamos a insertar el dato? En la raíz de este árbol que era vacío y en consecuencia este árbol va a dejar de ser vacío. Lindo. Pero las restantes situaciones, fíjense, es un poco más complicada, ¿no? Si la ruta está vacía, yo todavía ya terminé de caminar, pero todavía hay árbol que caminar, entonces no se puede insertar ahí. Si la ruta está no vacía, es decir, todavía hay ruta que recorrer y el árbol está vacío y ya no hay dónde caminar, entonces eso también me va a generar un fallo. ¿Cuándo probablemente tengo que ir a averiguar todavía si puedo o no puedo? Cuando la ruta está no vacía y el árbol también está no vacío. Si hay ruta todavía por caminar y hay árbol todavía por donde se puede caminar, yo voy a ir a preguntar si el primer elemento de la ruta es igual a la raíz del árbol. Si es igual a la raíz del árbol, entonces se va a intentar insertar, fíjense el dato, en la descendencia izquierda, considerando una ruta reducida. La ruta reducida, ¿qué va a ser? Va a ser la ruta sin el primer elemento de la ruta original. ¿De acuerdo? No podemos seguir manteniendo ese primer elemento porque ya lo encontramos en la raíz. Si es que esta descendencia izquierda me dice que no se puede, ¿ya? Entonces recién voy a intentar insertar en la derecha, ¿ya? Siempre con la ruta reducida en ambos lados. Y el resultado de insertar, fíjense, ese es el resultado de mi procedimiento. Recuerden que este procedimiento, además de insertar el dato, me tiene que informar si es que fue o no posible la inserción. En esta estructura arbolar y en esta estrategia de inserción guiada por ruteo, no necesariamente es posible insertar el dato. Existe una alternativa completamente viable en la cual es imposible insertar el dato. ¿De acuerdo? Y es
en estas ocasiones. Fíjense, cuando yo no encuentro la ruta, básicamente cuando no encuentro la ruta. ¿Y cómo no encuentro la ruta? Por varias razones, ¿no? La otra opción es si es que la ruta es no vacía y el árbol es no vacío, pero si el primer elemento de la ruta es diferente a la raíz, entonces en este árbol no está la famosa ruta, fallo. ¿De acuerdo? Esa sería la estrategia de implementación. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir a programar. ¿De acuerdo? Esto que tengo acá lo voy a pasar a programación. Y vamos a agarrar nuestra implementación de la siguiente manera. Dice, este procedimiento me va a permitir responder una pregunta o un valor lógico que me indique si se pudo o no se pudo realizar la inserción. ¿Y qué me están pidiendo? Me están pidiendo insertar. ¿Y qué es lo único que yo necesito que me envíes? El dato que vas a insertar, además de una lista que contenga la ruta. ¿En qué lado vamos a insertar? ¿De acuerdo? Entonces aquí yo necesito que me envíes una lista. Dice, ¿qué es lista? Bueno, como no sé qué es lista, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Le voy a decir que nosotros vamos a importar, ¿de acuerdo? De mi paquete estructura de datos, de mi paquete estructura de datos lineales, yo voy a importar, qué sé yo, todas las clases. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver ahora. Se sigue quejando aquí, ya no se queja. Fíjense, acabo de hacer un import. Todo lo que hemos implementado en mi paquete estructura de datos lineales, las listas, me lo voy a traer aquí para trabajar. ¿Ya? Entonces, la ruta, ¿cómo la vamos a recibir? La vamos a recibir como una lista de datos que se supone deberíamos tener en la estructura arbolar. Y entonces, los datos de cada nodo de la estructura arbolar deberían identificarse de alguna manera y esos identificadores de esos datos van a ser parte de la famosa ruta. ¿Ya? Entonces, acá, esta es mi promesa de respuesta, ¿no es cierto? Saber si se insertó o no se insertó el dato, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer siempre nuestra pregunta de la siguiente manera. A ver, le voy a preguntar, ¿será que la ruta está vacía? Vamos a hacer esto, ¿ya? Le pregunto, ¿será que la ruta es vacía? Le digo. Si me dice que sí, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ir a preguntar? ¿Será, le digo, que la estructura arbolar está también vacía? Le pregunto, ¿cierto? ¿Será que esta estructura, fíjense, this, está vacía? Si me dice que sí, acabo de encontrar la situación ideal para poder insertar el dato. ¿De acuerdo? ¿Qué dato voy a insertar? Voy a insertar este dato. Entonces le digo, ¿dónde vamos a insertar ese dato? Lo vamos a insertar en la raíz de este árbol, que por cierto está vacío. Es una estructura vacía. Y similar a las listas de simple enlace, recuerdan cuando el INI cambiaba, el SIG también tenía que cambiar. Aquí también. Si la raíz cambia, el izquierdo también va a cambiar. ¿Y cómo va a ser el izquierdo? El izquierdo va a ser un arbolito binario vacío. ¿Ya? Y el derecho también, ¿qué va a ser? Va a ser un arbolito binario que va a estar también vacío. ¿De acuerdo? Hasta ahí hemos insertado. Entonces, cuando la ruta está vacía y el árbol en el cual yo estoy queriendo rutear también está vacío, eso es una situación ideal de éxito, ¿no es cierto? Por lo tanto, aquí le digo, se insertó, debería decirme true. ¿Ya? Por defecto le vamos a decir que no se insertó. Hay más opciones de que no se inserte, de que se inserte en esta forma de inserción. Le voy a decir que es falso y la única vez que cambiamos se insertó a true es cuando esto sucede. ¿Ya? Ok. Pero si resulta, fíjense, que la ruta está vacía y el árbol está no vacío, entonces falló. Mi resultado se insertó, tiene que seguir falso. Entonces, no cambiamos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si la ruta está no vacía y el árbol está vacío? Entonces también hay un fallo, ¿cierto? Por lo tanto, mi respuesta también es falso.
Cuando intentamos hacer algo, cuando resulta que la ruta está vacía y además la estructura arbolar está no vacía. Entonces, eso vamos a ir a preguntar, ¿de acuerdo? Le voy a preguntar, ¿será que la estructura arbolar está no vacía? Le pregunto, ¿ya? Porque si está vacía, pues no se inserta y esto está en falso. Entonces, acá sería el C se insertó falso, ¿de acuerdo? Y si es que la estructura arbolar fuera vacía, pero la ruta no, también se insertó es falso. Pero como ya lo he definido acá, estoy obviando esas partes. Bien, ¿qué es lo que tenemos que preguntar? Fíjense, lo que yo voy a preguntar es si es que el elemento, primer elemento de la ruta es igual a la raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener R1, ¿de acuerdo? Le voy a decir a R1 que vaya a eliminar, fíjense, quiero que vaya a eliminar de sus filas al elemento de la posición 0. La ruta está no vacía, el árbol está no vacío. Entonces, R1 para nosotros, ¿qué cosa es? R1 es el dato de la ceroésima posición de la ruta. ¿Ya? ¿Qué es R1? R1 para nosotros va a ser un elemento de la ruta que es de clase T. Listo. Una vez que nosotros tenemos eso, tenemos que ir a averiguar si R1 es igual al elemento que vive en la raíz de este árbol. Si fuera así, entonces intento caminar, ¿cierto? Acabo de reducir. Fíjense, acá he obtenido R1 al mismo tiempo que hemos reducido la ruta, ¿cierto? Mi ruta ya no tiene tantos elementos como tenía antes de hacer esta eliminación. Si mi ruta tenía 10 elementos, después de haber hecho esta eliminación, ¿cuántos elementos tiene? 9. 9, ¿cierto? Y esa vendría a ser mi ruta reducida, ¿ya? Esa es mi ruta prima, fíjense. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Le voy a decir que se insertó va a ser el resultado de pedirle a la descendencia izquierda que vaya a insertar el dato, dado que nosotros tenemos esa ruta reducida. Fíjense, la ruta la hemos eliminado. Y dependiendo de lo que me responda fíjense, voy a intentar insertar en la izquierda el dato en la ruta reducida. Ya que hemos reducido la ruta, intento insertar. Si es que me dice que falló, entonces le pregunto, ¿será que no se insertó en la izquierda? Le pregunto. Si no se insertó en la izquierda, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Lo que nosotros vamos a hacer es insertarlo en la derecha. Vamos a intentar insertar en la derecha. Y lo que me responda mi derecha, esa es la respuesta. ¿Ya? Se insertó, le digo, le pedimos a la derecha que vaya a insertar el dato, dado que nosotros tenemos esta ruta. ¿Correcto? Y ya está. Pero ¿qué pasa si me dice que R1 no es igual a R2? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que reportar? Fallo. ¿Esto qué quiere decir? Que se insertó debería ser falso, pero como ya está, no hacemos nada. Una vez que terminamos de hacer esto, fíjense, voy a reponer este R1 en la ruta. Entonces le voy a decir que voy a ir a insertar este dato R1 en la posición 0. No me acuerdo si esa era la firma o era al revés. Creo que era al revés. En la posición 0 yo voy a ir a insertar este R1. ¿Qué le estoy volviendo a poner? El R1 a la ruta original. ¿De acuerdo? Pero una vez que yo ya he ido a averiguar esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? A ver, hasta acá. ¿Tienen alguna duda? Creo que es al revés. A ver, vamos a hacer insertar en la 0 posición. Y sí, había sido al revés. Voy a insertar el dato en la 0 posición. ¿Tienen alguna duda? Obviamente, esto va a funcionar
en la medida que esta ruta, que es una lista, sepa hacer el insertar un dato en la posésima posición y sepa eliminar de la posésima posición. ¿De acuerdo? La lista, toda lista. Ya no importa en qué lista le pones. Ya sea circular, simple, no interesa. Ya le estamos diciendo que la ruta va a entrar como una lista. A ver, nos iremos a fijar un poquito si es que está completamente implementada nuestra lista. ¿Ya? Vamos a ver la lista de doble simple enlace. Eliminar en la post, acceder en la post, buscar longitud, existe repetidos, equals, insertar todos, eliminar el dato, eliminar, y justo no habíamos hecho esta. ¿No? Para que nuestra inserción en el arbolito funcione, nosotros necesitamos enseñarle, vamos a utilizar una lista de simple enlace, ¿ya? Para poder hacer mi inserción. A ver, ¿cómo sería insertar un dato en la posición post? Bueno, básicamente, le preguntamos, ¿no? Si la estructura es vacía, entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que preguntar? Si la posición es 0, entonces quieren que añadamos en la posición 0, dado que no hay datos, el dato que está ahí, ¿ya? Entonces, en este caso, pues no tenemos ninguna razón para no insertar. Y le decimos que en ini nosotros vamos a poner al dato y en sig nosotros le vamos a poner una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T vacía. Pero si la posición es 10, entonces no vamos a insertar, ¿correcto? Ese era el comportamiento de esta estructura. Si la estructura no está vacía y resulta que yo quiero insertar en la posición 0, fíjense el dato, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Nos vamos para hacerlo rápido, nos vamos a inspirar en la estructura de datos pila, ¿ya? Para hacer esto. Si yo quiero insertarlo en la posición 0, entonces tengo que trasladar este ini, ¿no es cierto? Por lo tanto, le voy a decir que mi siguiente lista, fíjense, va a ser una nuevecita lista de simple enlace que se compromete a tener cosas de clase T, en la cual yo le voy a mandar el ini y el sig. Esto es bien similar a lo que hemos hecho en la pila. Y una vez que tenemos eso, bueno, le vamos a decir que mi ini ahora es dato. Pero si post no es 0, entonces, ¿dónde tenemos que intentar insertar? En la siguiente lista. Yo le voy a decir and insertar el dato en la posición post menos 1. ¿Correcto? Eso. Para que esto funcione, se requiere de un constructor privado, bien similar a la pila. ¿De acuerdo? Nos vamos a poner entonces un constructor que sea privado para fines de darle velocidad a esa implementación que acabamos de hacer para insertar un dato en la estructura de datos lista de simple enlace. ¿Ya? Y acá sí necesito yo que esto sea una lista de simple enlace. No puede ser cualquier lista, ¿cierto? Si no, no va a funcionar. Entonces le digo, el ini de esta lista que estamos construyendo se va a establecer con el ini dato que me estás mandando. El sig de esta lista que estamos construyendo se va a establecer con el sig del parámetro que me estás mandando. Muy similar a lo que hemos hecho en la pila. ¿De acuerdo? Listo. Este me permite entonces insertar un dato en la posésima posición en la lista. Fíjense, he venido a completar mi lista. Por eso es importante que ustedes completen sus estructuras de datos para que las podamos usar. Ahorita estamos utilizando la lista para poder dar soporte a la implementación de una estructura arbolar. Me vengo acá al árbol y vamos a ver cómo funciona. ¿Ya? Me vengo aquí y le digo estructuras de datos no lineales.
árbol binario. Fíjense, ya compila. Veamos, a ver, vamos a armar un arbolito que sea pequeño. ¿Ya? Por ejemplo, queremos poner algo así. Queremos armar este arbolito. Le vamos a poner aquí el 10. Acá le pondremos el 2. Aquí le vamos a poner el 3. ¿Ya? Por acá le insertaremos el 7. Aquí le insertaremos el 5. ¿Ya? Este árbol queremos armar. ¿De acuerdo? Entonces veamos. Para armar ese arbolito, pues nosotros necesitamos de una lista. ¿Ya? Entonces nosotros necesitamos construir, pero para eso se va a enojar aquí, ¿no? Entonces le voy a decir, vamos a importar de estructuras de datos lineales. Se llamaba SDAT. Vamos a entrar a SDAT.link y vamos a importar todo lo que tiene. ¿De acuerdo? Ok, ahora sí. Vamos a construirnos una lista de simple enlace que me permita tener datos de clase integer. ¿Ya? Entonces, esta que se llame la ruta. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente, fíjense, mi ruta, ¿cómo está? Mi ruta está vacía, ¿cierto? Ni siquiera existe. Lo que vamos a hacer es construirla, ¿de acuerdo? Ni siquiera está vacía, esta no existe. Entonces, cuidado con eso. Lo primero que haremos es construir. Ahora sí, ya es un objeto, ¿no? Me lo voy a traer aquí con nombre de ruta también, hacia este lado. Bien. Una vez que tenemos eso, vamos a construir un objeto de clase árbol binario que se comprometa a almacenar cosas de tipo entero. Vamos a insertar el 10, ¿de acuerdo? Entonces aquí le voy a pedir que vaya a insertar el 10. ¿En qué ruta queremos que inserte? Ahorita la ruta esta está vacía, ¿no es cierto? Entonces va a insertar. Me lo acaba de insertar. Fíjense, me dice que sí, fue exitosa la inserción. Vamos a insertar a esta ruta. Le vamos a insertar el 10. ¿De acuerdo? Entonces, debajo del 10 quiero insertar el 2. Por lo tanto, le digo, quiero insertar el 2, fíjense, en esta ruta que tiene 10. ¿Qué me debería decir? True. Se puede insertar. Debajo del 10 también quiero insertar el 7. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a insertar nuevamente con la misma ruta al 7. ¿Ya? Y vamos a agarrar esta ruta. Lo insertamos y me dice true, se pudo insertar. A ver, vamos a intentar insertar el 80, digamos, debajo del 10 y me debería decir falso, ¿correcto? Porque este ya tiene sus dos hijos. Entonces le digo, intentaremos insertar el 80 en esta misma ruta, la ruta que es lo único que tiene 10, ¿correcto? Y aquí que me va a decir falso. Para verificar, si ustedes observan, la ruta solamente tiene este dato que es 10, ¿no? No tiene más nada. En esa ruta hemos ido a insertar el 2 y el 7. Iremos a insertar el 3. Entonces, para ello, ¿qué nosotros necesitamos hacer? Nosotros necesitamos insertarle el 2 a la ruta. Fíjense, mi ruta ahorita, ¿qué es? Mi ruta es la ruta 2, o 10, perdón, y 2, ¿correcto? Esa es la ruta en la cual yo estoy queriendo insertar el 3. Ya con esta ruta vamos a ir. Entonces, le digo, voy a insertar el 3. Fíjense. Le digo, quiero insertar el 3, dado que nosotros tenemos esta ruta, que es 10, 2. ¿Y qué me debería decir true? Me lo insertó. ¿Ya? A esta ruta le vamos a ir a cambiar a la ruta 17. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Yo le voy a decir que vamos a ir a eliminar el dato de la posición 1. ¿De acuerdo? En la ruta voy a eliminar el 1. Fíjense, eso me da este dato. Acaba de eliminarme ese. Vamos a venir nuevamente a acceder a mi ruta y se van a fijar cómo está. Ya la ruta, ¿qué es lo único que tiene? 10. ¿Ya? ¿Y qué es lo que más tiene? Nada más tiene. Fíjense, solamente tiene 10 la ruta. Acabo de eliminar el 2. A esta ruta le vamos a añadir el 7.
ya para que me rutee por aquí. Entonces le digo 7 y ahí está. Nos fijamos. Ahora sí, este ya tiene un dato que es 7. Mi ruta que es 17. Entonces en esa ruta quiero insertar el 5. ¿Ya? Y vamos a agarrar esta ruta y listo, insertado. Me permite insertar, ¿no? Vamos a ir a ver cómo se ha estructurado, fíjense, este arbolito binario. Aquí tienen que tener harta imaginación. ¿Ya? Entonces, el árbol binario, fíjense, tiene esta raíz. ¿La raíz quién es? 10. Ya, ahí está. Tiene esta descendencia izquierda y tiene esta descendencia derecha, ¿ya? Y tiene esta raíz, ¿de acuerdo? La raíz de ese árbol es 10. ¿Estamos de acuerdo? Esta es su descendencia izquierda y esta es su descendencia derecha. Entonces, su izquierda, su derecha. A su vez, la descendencia izquierda es otro árbol, ¿ya? Y la descendencia derecha de aquí, fíjense, es un árbol ya vacío, ¿correcto? La izquierda de esta descendencia derecha, fíjense, es un árbol que tiene datos. Y la descendencia derecha de este árbol es un árbol, pero que está vacío. Nos fijaremos, ¿qué raíz vive aquí en la descendencia izquierda? El 2. ¿Qué raíz vive en la descendencia derecha? El 7, ¿cierto? ¿Qué raíz vive en la izquierda de la izquierda? Vive el 3. En la derecha de la izquierda no hay, ¿no ve? Vacío estaba. ¿Qué raíz vive en la izquierda de la derecha? El 5. Fíjense, acabamos de armar este arbolito, ¿no? 10, 2, 3, 7, 5. Así está. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Nada? ¿Han entendido lo que acabo de hacer? Sí, ingeniera, se entendió. ¿Está todo claro? Sí, se entiende, Inge. Acabo de hacer un recorrido por profundidad en la estructura arbolar para insertar un dato de manera guiada. ¿Ya? ¿Cómo recorro por profundidad? Buscando una ruta en el árbol. ¿De acuerdo? Eso es lo que acabo de hacer. Ok. Eso sería recorriendo por profundidad. Si no tienen dudas, vamos a continuar. ¿Ya? Bien. Una vez que tenemos eso, pues empezaremos a ver otra forma de insertar. Hay una otra forma de insertar, les comento, que es una inserción por amplitud. Y en este caso, ¿quién toma la decisión de dónde insertar un dato? Va a ser el árbol. ¿De acuerdo? En algunos casos, tal vez te va a ser útil insertar por amplitud. Cuando se inserta por amplitud, lo que se hace es armar un árbol más o menos de esta naturaleza. ¿Ya? Algo así. Correcto. Entonces acá, si es que este fuera un árbol binario, siempre si ustedes observan, los niveles van a estar completos, así se llama. Ya si solamente hago por inserciones, así quedaría mi árbol, ¿no? Completo. ¿Eso qué quiere decir? Que yo jamás voy a generar datos acá en este nivel cuando yo tengo espacio para poner datos por acá. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente tuviéramos la operación de inserción,
Es imposible que un árbol estructuralmente, fíjense, se arme así. Esto no se podría dar. ¿De acuerdo? Porque este dato no lo va a poner aquí, a menos si es que hay espacio acá. ¿De acuerdo? Entonces aquí, fíjense, aquí había espacio para poner un dato, ¿correcto? En este nivel. Este método de inserción por amplitud lo que hace entonces es mantener lo más posible los niveles llenos. ¿De acuerdo? Entonces estos niveles se tienen que llenar. ¿Qué significa? Para yo insertar un dato, siempre voy a ir a buscar algún hueco o algún lugar en el nivel más bajo del árbol. ¿De acuerdo? Ahora, si suponemos que luego de hacer inserciones, yo puedo hacer eliminaciones. Fíjense, si en este árbol, por alguna razón, yo quisiera eliminar el 47, entonces aquí se habría generado como que un agujero, le llamaremos. ¿De acuerdo? Ahí se habría generado un lugar en el cual yo puedo insertar un dato. Entonces, a la siguiente que yo quiero insertar, pues ¿dónde me lo voy a ubicar? Me lo voy a ubicar en este lugar. ¿De acuerdo? Nunca va a ir a generar un nivel extra, a menos que los niveles previos estén llenos. ¿Ya? Esta es la forma de insertar por amplitud. En este caso, tú no necesitas decirle, ¿no? En qué ruta quiero insertar. No importa. Te lo voy a insertar siempre en el nivel más cercano a la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros, por ejemplo, tuviéramos un árbol que fuera así, ¿no? Por alguna razón nosotros tenemos un árbol que es así. Fíjense, algo así. Ahí, así, 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 ¿no? Si yo quiero insertar un dato en esta estructura arbolar, si yo quiero insertar cualquier dato, digamos entonces, ¿qué es lo que va a hacer la estructura arbolar? Va a decir, el nivel 0 ya está lleno. ¿En el nivel 1 puedo venir? No, dice, ya está lleno. ¿En el nivel 2 puedo insertar? Sí, me dice. Entonces, ¿dónde me lo va a poner? Acá. ¿De acuerdo? Siempre va a privilegiar la inserción en los niveles más bajos del árbol, entendiendo que este está más abajo, luego viene luego este y así, ¿no es cierto? Lo que habíamos explicado en la anterior clase. Este sería el lugar donde va a insertar. Si yo quisiera insertar un nuevo dato más en la estructura arbolar, pues nuevamente, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir a buscar el primer hueco, así le llamaremos, ¿no? El primer lugar donde se podría insertar ese famoso dato. Si yo quiero insertar, por ejemplo, entonces va a decir, ¿en nivel 0 se puede? No, porque está completo. El nivel 1 puede agarrar al dato, no, dice, porque está completo, fíjense. En el nivel 2 se puede agarrar, sí, me dice. Entonces, ¿dónde lo va a poner? Acá. ¿Sí? Ahí lo va a poner. Ahora, si nosotros quisiéramos insertar un nuevo dato, por ejemplo, este verde, entonces aquí, ¿qué va a preguntar? ¿El nivel 0 está completo? Sí. ¿El nivel 1 está completo? Sí. ¿El nivel 2 está completo? Sí. Entonces, ¿dónde me lo insertaría acá? Ya como el primero del nivel 3 de izquierda a derecha. Eso hace el método de inserción por amplitud. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos solamente puras operaciones de inserción en la estructura arbolar y no eliminamos, digamos, así se insertarían los datos. ¿De acuerdo? Esta forma entonces de buscar el lugar donde se tiene que insertar un dato es ir recorriendo el árbol por niveles. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que recoger luego tengo que intentar aquí, luego tengo que intentar aquí. Luego tengo que intentar acá, acá, aquí, aquí y luego acá, ¿cierto? Si no se puede, entonces intento aquí. Si yo insertaré, el lugar donde insertaría sería por defecto acá. Y entonces, esta es la forma de recorrer por amplitud. Por eso se llama recorrido por amplitud, porque fíjense qué es lo que más o menos dibuja. Está yendo, ¿no? Por el abanico de opciones que tiene. Empieza aquí y luego va a barrer así, ¿no? Hasta que encuentre un lugar donde pueda insertar el dato. Si ustedes observan, esto que estamos generando acá, esos enlaces no existen.
Fíjense, este no existe, este tampoco, este tampoco, este tampoco. Este tampoco existe. ¿Qué es lo único que existe? Los negritos, ¿ya? Por lo tanto, para poder acceder a esta estructura, haciendo esta forma de acceso por amplitud, nosotros vamos a necesitar recordar cuál es el orden por el cual nosotros tenemos que ingresar a la estructura arbolar, ¿ya? Y para ello nosotros vamos a utilizar una estructura adicional. A ver, por ejemplo, si yo quisiera insertar el 50, lo voy a insertar aquí, ¿no es cierto? Ahora iremos a analizar cómo es que ha hecho este trabajo. Para ello lo que ha hecho el árbol es lo siguiente, ¿no? La primera vez, ¿dónde va a intentar insertar? Fíjense el dato, va a intentar insertar en esta estructura arbolar, aquí. Le va a decir, quiero insertar el dato en el árbol. Y lo que va a ir a buscar es si es que hay una raíz vacía, ¿de acuerdo? En este caso, como la raíz está no vacía, entonces aquí no se puede insertar. Entonces, ¿dónde debería intentar insertar? En sus descendencias, ¿de acuerdo? Va a intentar entonces insertar en sus descendencias. Una vez que agota, ¿no es cierto?, esa posibilidad, le dice, bueno, ¿dónde yo puedo insertar? En la descendencia izquierda, en la descendencia derecha. Pero lo vas a hacer en ese orden. Primero vas a intentar aquí y luego acá. Preguntamos, ¿puedo insertar en esta raíz el dato? No, porque está ocupada, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Fíjense, lo que hacemos es poner estos dos árboles en lista de espera. Este árbol que teníamos aquí era el primer lugar, ¿sí? Es el primer árbol donde hemos intentado insertar. Este es el segundo árbol donde hemos intentado insertar. Este ya vendría a ser el tercer árbol donde yo estoy queriendo insertar. Pero como no pude en el segundo, descendencia derecha, lo va a poner como cuarto árbol donde yo voy a querer insertar y esto como quinto árbol. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense qué estamos haciendo. Primer árbol, segundo árbol, tercer árbol. Cuarto árbol, quinto árbol. Este me va a generar un orden en el cual yo voy a intentar insertar el dato. Y la única vez que nosotros insertamos son en estos lugares que a su vez representan raíces relativas de la estructura arbolar. Entonces nos fijamos, a ver, me toca el tercer árbol. Aquí no se pudo, ¿cierto? Aquí no se pudo porque su raíz está ocupada. En el segundo árbol no se pudo porque su raíz está ocupada. Entonces intentemos en el tercer árbol. ¿Se puede? No me dice porque su raíz está ocupada. ¿Ya? Entonces, ni bien me diga que no se puede, antes de abandonar este árbol, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que ir a registrar. Fíjense, tengo que ir a registrar esta descendencia izquierda como el siguiente árbol en el cual yo voy a intentar insertar, que le correspondería el sexto lugar, y a esta en séptimo lugar. ¿De acuerdo? Como no se pudo aquí, entonces, ¿dónde vamos a intentar insertar? En el cuarto árbol en orden. ¿Ya? Como su raíz ya está ocupada, pues aquí tampoco podemos insertar. Entonces, ¿qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir a insertar, fíjense, o va a ir a determinar que este es el octavo árbol en el cual yo voy a intentar insertar. Y este es el noveno árbol donde yo voy a intentar insertar. Aquí no se puede porque su raíz está ocupada. Bien, ¿qué me toca hacer? No me toca ir aquí, ¿no es cierto? Tengo que venir a este quinto árbol en el orden. Le pregunto, quinto árbol, ¿puedo insertar el dato aquí? No, en su raíz sí hay un dato. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ir a insertar, fíjense, esta descendencia como décima opción. Y a esta descendencia la vamos a ir a insertar como onceava opción. ¿De acuerdo? Una vez que hacemos eso, me dice, ¿no ve? Aquí yo no he podido insertar, no he podido. Abandono este árbol. Entonces, ¿cuál árbol me toca en orden? Intentar insertar el sexto. ¿Cierto? Me dice, el sexto, ¿puedo usar ese árbol para insertar? No, me dice porque su raíz está ocupada. Entonces, este se va a venir a insertar como la 12ª opción donde voy a insertar, intentar, y esta la 13ª opción de árbol donde voy a insertar. Este me dice, te cuento que no he podido en la sexta opción. Entonces, ni bien deja estos sus árboles en lista de espera, pues pasa a la siguiente árbol que vendría a ser el séptimo.
¿Puede insertar en la raíz de este árbol el dato? No, me dice, porque está ocupada. Entonces, antes de terminar, yo le voy a ir a poner este como la 14ª opción donde puede insertar y este como la 15ª opción donde yo puedo insertar, ¿cierto? Entonces, acá tampoco pude. Abandona ese árbol y ¿a dónde va a intentar insertar? En el 8º árbol. ¿Ya? Pero como el 8º árbol no es vacío, no puede insertarlo aquí. Entonces va a ir a poner estos sus árboles, fíjense, como la opción 16 en la cual va a intentar insertar y esta como la opción 17. ¿Correcto? Ahí. Acá no pude insertar. Entonces, ¿dónde me toca ir en el orden? Me toca ir a la 9ª opción. Fíjense, la 9ª opción ya es un árbol que no tiene raíz. Entonces resulta que acabo de encontrar el lugar donde yo debería insertar ese dato, que es equivalente al primer dato en el nivel más bajo del árbol, en el cual hay un lugar donde yo puedo insertar el dato. Por lo tanto, lo pongo acá, mi datito, ¿cierto? Lo insertamos, ahí está, y terminamos. ¿Listo? Entonces acá este me ha dicho muy bien, ok, en este árbol he podido insertar yo, ¿no? En mi 9º árbol, mi orden de inserción. Fíjense acá. En este 9º árbol me dijo sí se puede. Una vez que eso se puede, se abandona el procedimiento, este y este insertado y mi árbol quedaría así. ¿Ya? Para poder manejar este orden, fíjense que no es el normal, le llamaremos, de estos recorridos que tenemos por los enlaces, sino que más bien hemos hecho una suerte de esta cosa, ¿no es cierto? Primero he venido aquí, ¿no? Primero, árbol, luego he venido aquí, y luego he venido aquí, y luego he venido acá, y luego he venido aquí, y luego he venido aquí, y luego he venido aquí. Así hemos caminado, ¿no es cierto? Luego he venido aquí, y luego acá, y acá hemos terminado insertando, que si no hubiera podido tendría que venir aquí y aquí y así. A esto se le llama un recorrido por amplitud. ¿De acuerdo? Que estamos bajando primero al abanico de posibilidades de sucesores antes de seguir bajando. Miro. Y luego este abanico, ¿no es cierto? Agarramos este, lo registramos y este también lo registramos. Así hemos ido bajando en el árbol. ¿De acuerdo? Eso es. ¿Ya? Ok, entonces para poder establecer ese famoso orden en el cual vamos a intentar insertar los datos, nosotros vamos a utilizar una estructura que me permita decir, bueno, primero, segundo, tercero, cuarto, así. ¿Quién me permite almacenar los datos de esa manera? Una estructura de datos lineal que se denomina cola. ¿Por qué me interesa la cola? Porque la cola es una estructura mucho más eficiente que la lista en términos de administrar los datos que tienen un comportamiento FIFO. ¿Ya? Yo me voy a asegurar que el primer árbol que nosotros hayamos almacenado va a ser el primer árbol que vamos a atender en la cola. Entonces, ¿qué nos vamos a construir? Fíjense, nos vamos a construir una cola. Esta es una cola. ¿Qué va a tener? Va a tener árboles. Entonces, la primera vez el árbol que vamos a poner en la cola es el árbol grande, 10. Y si es que no se puede insertar aquí, entonces este vendría a ser la izquierda y este vendría a ser la derecha del árbol. ¿De acuerdo? Si es que no se puede aquí, porque aquí ya tenga, entonces este, fíjense, sería la izquierda de la izquierda, ¿cierto? Y este sería la derecha de la izquierda. Si no se puede aquí, entonces este, ¿quién me va a almacenar? La izquierda de la derecha y la derecha de la derecha. Así va a funcionar, ¿ya? Esto entonces es una cola. Esta cola, ¿qué es lo que va a guardar? Esta cola va a guardar árboles. Fíjense, el primer árbol que nosotros guardemos es el árbol al cual estamos queriendo insertar el dato. Y a medida de ahí, fíjense, los arbolitos van a ir reduciendo de tamaño. ¿Ya? Van a ir siendo más chicos, esa es la tendencia. Entonces, para esto nosotros necesitamos tener una cola, ¿ya? Como estructura auxiliar para almacenar. Entonces, a ver, escribiremos procedimentalmente
¿Cómo se tendría que hacer esto? Me dicen a programar, pero a ver, vamos a analizar. Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, en la cola, fíjense, vamos a encolar. ¿Qué vamos a encolar? El primer árbol que vamos a encolar es el árbol propietario. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Y luego, una vez que tenemos esta cola, fíjense, el primer árbol siempre va a ser 10, ¿cierto? Este es 10. Este es el árbol propietario. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar este árbol y le vamos a preguntar, ¿será que es un árbol vacío? Le pregunto. Si me dice que sí, entonces acá yo debería insertar mi dato, ¿correcto? Pero si me dice que no, si me dice que sí, ¿es por qué? Porque este arbolito, fíjense, en su raíz no tenía nada, ¿ya? Si es que es vacío, quiere decir que mi arbolito está vacío. Fíjense, en su raíz no hay nada, en su izquierda no hay nada, en su derecha no hay nada. Entonces, ¿cómo deberíamos convertirlo? Deberíamos convertirlo a que en la raíz yo voy a poner el dato. En su izquierda deberíamos construir un árbol vacío y en su derecha deberíamos construir un árbol vacío. ¿Ya? Eso sí, solamente si este árbol, fíjense que nosotros estamos quitando de la cola, que vendría a ser este. ¿Ya? Si este árbol es vacío, ¿ya? Eso quiere decir que es así. Entonces insertamos. Pero si me dice que no es vacío, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que preparar el ingreso. ¿Ya? Esto es, si me dice que sí, entonces exitoso la inserción. Pero si me dice que no es vacío, eso quiere decir que mi arbolito más o menos debe tener una fisonomía en sí. Si es que está no vacío, quiere decir que mi árbol tenía raíz, tenía hijo izquierdo y tenía hijo derecho. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner este y lo vamos a poner acá, en lista de espera. Vamos a decir que estos son de otro colorcito, los pintaremos para mayor entendimiento. Entonces le decimos, ¿no? Estos, por ejemplo, tienen, ¿no? Descendencia izquierda y tiene descendencia derecha. Este se debería poner aquí en lista de espera y este también se debería insertar acá. Este lo hemos sacado, ¿no es cierto? Y continuamos. Si es que me dice que no, entonces esto se continúa. Hay que continuar intentando insertar el dato dado que tenemos esta cola como referencia de orden para ir visitando los árboles en pos de buscar un lugar de inserción de este dato. A diferencia del anterior método de inserción, en este de amplitud siempre se puede insertar el dato. El chiste es dónde, ¿cierto? ¿Dónde lo voy a insertar? Siempre va a ser en el nivel más bajo, en el primer lugar disponible del nivel más bajo que pueda albergar al dato. Ahí lo va a ir a insertar. ¿Ya? Listo, ya está. Básicamente ese es el procedimiento. Si el árbol está vacío, inicialmente, si el árbol está vacío, fíjense, lo voy a insertar así, ¿no es cierto? Lo inserto. Pero si el árbol está no vacío, va a ir a encolar ya esos árboles y luego va a volver a hacer este mismo procedimiento. Ahora, ¿quién me tocaría mirar? Este, ¿no es cierto? Este árbol. Le pregunto. Si está vacía, hago esto. Si no, vuelvo a hacer esto. Y ahí vamos a seguir encolando las cosas. Así funciona esta forma de insertar por amplitud. A diferencia, repito, del insertar por profundidad, este insertar por amplitud usualmente siempre inserta, ¿no ve? Porque siempre va a encontrar un lugar en algún nivel que me permite insertar el dato. Nos iremos a programar. Y acá nuevamente van a observar que nosotros tenemos bastantes cositas que podemos hacer uso, ¿no? De lo que hemos escrito en mi estructura de datos lineales. Me vengo acá y le digo, este va a ser un insertar por amplitud. Y básicamente este siempre prácticamente me va a insertar. Y lo que yo le voy a decir es lo único que necesitamos aquí es que me digan el dato que quiero insertar. A diferencia de ahí arriba yo necesito el lugar donde yo quiero insertar, ¿no es cierto? Acá no, solamente el dato y el árbol va a asumir la responsabilidad de insertártelo siempre en el nivel más bajo posible que tenga el arbolito, ¿ya? Bueno, básicamente, a ver, ¿qué hemos dicho?
Si la estructura arbolar en la cual yo quiero insertar el dato es vacía, entonces, bueno, ya he encontrado, ¿no es cierto?, el lugar donde insertar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner este dato en la raíz, ¿ya? Y siempre, una vez que tú cambias un árbol vacío, tienes que cambiar sus 3 atributos: la raíz, la izquierda y la derecha. ¿De acuerdo? Van a tener siempre harto cuidado con eso para seguir manteniendo de manera armónica el uso de la recursividad estructural que tiene el árbol binario. ¿Ya? Entonces le digo, este es un árbol binario que es vacío. Listo, acabo de insertarlo si es que la estructura estuviera vacía. Siempre, ¿no es cierto?, ¿dónde insertamos los datos? Siempre en las raíces de los árboles. ¿De acuerdo? Y la única vez que vamos a insertarlo así libre de prejuicio, de cuidado, es cuando nosotros encontremos un árbol vacío. Pero si el árbol está no vacío, quiere decir que tiene raíz. Entonces hay que tener harto cuidado, ¿correcto? A menos que me pidan reemplazar la raíz, yo no debería poder olvidarme de esa raíz. No puedo, ¿ya? En caso de que esté no vacía, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer es encolar, ¿de acuerdo? Este árbol, fíjense, lo vamos a encolar. Vamos a agarrar una cola y vamos a encolar, fíjense, este arbolito, ¿de acuerdo? Le voy a decir que voy a ir a encolar, ¿qué? Este árbol en la cola. Y una vez que yo pongo el árbol en esa cola, pues mi proceso se reduce a insertar, fíjense, este dato con ayuda de esta cola. ¿Ya? ¿Qué es la cola? Bueno, la cola básicamente va a ser una estructura cola que me va a permitir almacenar árboles que se comprometen a tener cosas de clase T en sus filas. ¿De acuerdo? Y esa va a ser la cola que nosotros vamos a almacenar. ¿Ya? Esta cola entonces por defecto va a estar vacía, ¿cierto? Entonces la primera vez vamos a construir esta estructura de datos como una cola que se compromete a almacenar árboles binarios que a su vez se comprometen a almacenar cosas de clase T e inicialmente la cola va a estar vacía. Listo, acabamos de insertar el primer árbol en la cola. Lo siguiente que vamos a hacer es este procedimiento que es repetitivo, ¿cierto? Y lo vamos a hacer de manera recursiva. Le voy a decir, vamos a pedirle insertar el dato, dado que a mí me envía a su vez una cola con los árboles en el orden en el cual yo debería intentar insertar, ¿de acuerdo? En el orden de visita establecido en la cola. Bueno, para eso nosotros sabemos que siempre esta cola, fíjense, va a tener por lo menos un árbol, ¿ya? Entonces, vamos a ir a buscar el famoso árbol que me permita hacer la inserción en este dato. Y este árbol, fíjense, va a ser el resultado de pedirle a la cola de colar. ¿De acuerdo? Si a la cola yo le digo de colar, automáticamente, ¿qué me va a devolver? Un árbol binario, ¿ya? Porque este se compromete a almacenar árboles binarios. Yo voy a preguntar si es que este árbol que nosotros tenemos aquí es una estructura de datos vacía, ¿ya? Si es que el árbol que estaba al frente de la cola es vacía, entonces acabo de encontrar el lugar donde yo debería insertar mi dato. ¿Dónde lo vamos a poner al dato? Lo vamos a poner en la raíz de ese árbol vacío. Y vamos a cambiar, fíjense, la izquierda de ese árbol vacío lo vamos a cambiar con un arbolito binario que se compromete a almacenar cosas de clase T vacío. Recuerden que si el árbol ARB era vacío es porque su raíz izquierda y su derecha eran null. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que cambiar sus 3 referencias. ¿De acuerdo? Nunca jamás olvidar eso cuando haces estructuras recursivas. El caso del árbol es también un ejemplo por excelencia de estructura recursiva. ¿Ya? Ok. Eso haríamos si es que ese árbol estuviera vacío. Pero ¿qué pasaría si es que ese famoso árbol estuviera no vacío?
A mí me han dicho que lo que tenemos que hacer es ir a poner en lista de espera a sus descendencias. Entonces, yo le voy a poner a la descendencia izquierda del árbol en la cola, ¿cierto? Y luego de eso voy a poner en la cola la descendencia derecha del árbol. Entonces, he puesto 2 árboles más en cola de espera. Ya de atención. Y una vez que he cambiado la cola, pues sigo intentando insertar el dato en los árboles que están en el orden de consulta en la cola. ¿Ya? ¿Cuándo paramos de hacer este intento de inserción? Cuando encontramos algún momento, tarde o temprano, lo vamos a encontrar acá. ¿Ya? Ahora, la otra cosa que nosotros tenemos acá, a ver, acá yo le estoy cargando el izquierdo y el derecho sin preguntar, ¿ya? Pero si el izquierdo fuera vacío, entonces tal vez, bueno, lo dejaremos así, ¿ya? Pero si el izquierdo fuera vacío, pues yo no sé si es que este izquierdo ya debería cargarlo, tal vez ahí yo ya debería insertar. Ya el primer árbol vacío que encuentre, ahí debería intentar insertar. Esa es la idea. ¿Ya? Pero vamos a tener harto cuidado con eso. En este caso, nosotros estamos insertando todo de manera exhaustiva. Ya la cola va a crecer bastante rápido, les cuento. El crecimiento de la cola es exponencial. Pero algún día, tarde o temprano, va a encontrar un árbol vacío. ¿De acuerdo? Y ese árbol vacío que encuentre siempre va a ser el árbol vacío más cercano a la raíz. ¿De acuerdo? Dentro de la estructura arbolar. Listo. Acabamos de implementar esa inserción por amplitud. Vamos a ver cómo funciona. Y le decimos, guay, ya nos hemos pasado, ¿no? Quedaremos aquí, jóvenes. Hasta acá. No me había fijado la hora. Mi otra clase ya me están esperando. ¿De acuerdo? Dejaremos el avance acá. El día jueves continuamos. Hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Ok.